Buenos días, feliz domingo. Bienvenidos de nuevo al Mundo Economía y Negocios por Globovisión. Desde aquí les llevaremos los grandes y pequeños temas que impactan su vida diaria, la de su familia y su patrimonio familiar. Esta semana el gobierno anunció el resultado del llamado Producto Interno Bruto, es decir, el desempeño de la economía en el primer trimestre pasado. Entre enero y marzo, la economía creció en 5,6% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Pero ¿cómo se traduce esto en la vida ordinaria de todas las personas del país, de las familias de los más remotos rincones y de las grandes ciudades? El Producto Interno Bruto no es más que un promedio, es la suma total de los bienes y servicios generados por una economía en un periodo determinado. En este caso estamos hablando de 3 meses. De enero a marzo, la economía creció, impulsada fundamentalmente por el gasto público. Y detrás del gasto público están los petrodólares. Venezuela, como gran exportador de petróleo, se ha beneficiado de los altos precios que están en el mercado mundial, llevando el barril a un 20% en promedio respecto a los precios del año pasado. El petróleo, junto con el endeudamiento, ha permitido aumentar con fuerza este gasto público, particularmente a través de programas sociales y de construcción e infraestructura. El más importante de estos programas es la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela, que para muchos tenía un alto contenido político en un año electoral, pero que también está reactivando algunos sectores de la economía. La actividad de construcción en el país creció en el trimestre casi 30%. Es una cifra muy importante, sobre todo si se considera que la experiencia en otros países a lo largo de la historia indica que cuando se invierte en construcción civil e infraestructura, las economías pueden reactivarse, puede tener un efecto multiplicador esta inversión en varios sectores. En particular en Venezuela se espera que la tendencia continúe a lo largo del año, porque como hemos dicho, la llamada Misión Vivienda Venezuela es la principal apuesta política del gobierno en un año electoral. Venezuela, con este dato, el crecimiento de 5,6, entra en una nueva fase de crecimiento en nuestra economía. Y el mismo ha estado fundamentado particularmente por el impulso que está teniendo ese segundo motor de la economía, que es la infraestructura. Ha dado un salto importante, significativo, que acompaña ese crecimiento, que prácticamente casi el 30% de crecimiento de la economía de la construcción. Y eso evidentemente que está asociado a los grandes programas, las grandes misiones que lleva adelante el gobierno nacional, con la Gran Misión Vivienda Venezuela. La meta estimada de nuestro crecimiento en el presupuesto nacional que se presentó a la Asamblea el 15 de octubre del año pasado, estimamos un crecimiento del 5%, o sea que estamos por encima de la expectativa que nos habíamos creado en ese momento y que se ve relacionado con una disminución de la tendencia de la tasa inflacionaria. Mucha gente se pregunta cuándo le llegará ese crecimiento a su bolsillo. ¿Cuál será el impacto en su vida profesional y personal de todas estas enormes inversiones y grandes cifras macroeconómicas anunciadas por el gobierno esta semana? Para muchos analistas y empresarios falta medir el impacto real en varios sectores conexos, como por ejemplo ferretería, estas tiendas de muebles, fábricas de cerámicas, de cables, de artículos eléctricos, en fin, todo aquello que se mueve en torno a la construcción civil. Con la vivienda no hay duda que eso se traduce en mejoramiento de la calidad de vida de cualquier persona, o sea, tener mejor salud, mayor nivel educativo, mejores condiciones, mayor felicidad para el ser humano. Y eso se refleja en los indicadores macrosociales, como son las metas del milenio, la disminución de la pobreza, el aumento del salario mínimo, o sea que hay una relación directa de este indicador en lo que es el consumo y el aumento de los bienes y servicios que la población tiene. Al tener una serie de servicios gratuitos, como son los servicios de salud y educación, en el caso venezolano, evidentemente que las personas tienen mayor ingreso para consumir alimentos. Y allí es donde tenemos
un elemento que hay que aumentar, que es la producción de alimentos, que también influye en la inflación. En los próximos meses veremos hasta qué punto la economía puede también mantener un crecimiento sostenible más allá de este año. Y es que en toda esta historia hay algunos factores que debemos tomar en cuenta. Hay riesgos latentes en el ambiente, la mayoría de ellos vienen del exterior, particularmente de Europa. Esta semana la crisis financiera se cebó con España, donde las agencias calificadoras de riesgo redujeron la nota de 16 bancos. Esto ha provocado mayores dudas e incertidumbres sobre el futuro de la llamada zona euro, que utiliza esta moneda como su principal divisa para el intercambio comercial y financiero. Resulta que las expectativas en torno a Europa han provocado bajas importantes en los precios de varios productos claves para Venezuela, entre ellos el petróleo, que ha perdido 12% en comparación con los precios vigentes en abril. Otro producto cuyo precio ha caído con fuerza en las últimas semanas ha sido el oro, que ha perdido en torno a 14% en comparación con la tasa vigente en septiembre pasado. Esto para Venezuela es preocupante porque parte de las reservas internacionales está compuesta por lingotes del metal precioso. Otro factor a tomar en cuenta es que en medio de la turbulencia financiera internacional también se encarece el financiamiento para países que, como Venezuela, suelen acudir a los mercados a emitir bonos de deuda para poder financiar su gasto. Como vemos, las dos fuentes principales de ingresos para Venezuela, el petróleo y el endeudamiento, está dando menos dinero en los próximos meses o estará dando menos dinero. El petróleo por la vía de la caída de los precios y el financiamiento externo por la vía de un mayor pago de intereses. Esto abre varias incógnitas para saber si el crecimiento de la economía se sostendrá. La principal es saber si en un entorno de alta demanda social y política el gobierno tendrá suficiente dinero para seguir colocando inversiones con fuerza en sus programas sociales que le han dado hasta ahora tan buenos resultados. Ahora vamos a una pausa y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión.